Pues nada, lo que os decía, muchas gracias por acompañarnos y con esta mesa vamos a iniciar el primer tema del día, el primer debate en compañía de dos de los grandes cronistas que tenemos en este país, Martín Caparrós y Sergio del Molino. Y vamos a hablar de literatura de lo invisible, concretaremos un poco qué es lo que queremos decir con esto, y hablaremos un poco de, si es que se puede concretar, y hablaremos básicamente de lo que viene a ser conocido como la crónica literaria. Yo, para quien no sepa exactamente, yo primero, lo que es la crónica literaria, para eso están ellos aquí, para explicárnoslo bien, podríamos decir algo así que crónica literaria, periodismo narrativo, periodismo literario, supongo que podríamos hablar de esto también. Por decirlo de alguna manera, diríamos de una manera oficial o no, insisto, al resumirlo tanto seguramente habrá muchas incorrecciones, pues sería una nueva corriente del periodismo, en la que Tom Wolfe en su libro El Nuevo Periodismo nos habla de esta forma de narrar, desde el periodismo, que vendría a ser tomar contacto directo con el suceso para utilizar mecanismos narrativos de la literatura con la finalidad de escribir sobre no ficción. Es decir, utilizamos, como os decía, herramientas o técnicas literarias para escribir de no ficción. Por poner ejemplos, pues bueno, un poco paradigmáticos, pues yo que sé, A Sangre Fría de Truman Capote. Él mismo no le gustaba lo del nuevo periodismo, prefería llamarlo novela de no ficción. Y aquí en este país pues tenemos pues a muy importantes representantes, aparte de las dos personas que tenemos aquí. Jorge Carrión, que no sé por dónde lo tengo, sé que estaba por aquí, pues es otro de los grandes cronistas, ahí lo tengo. Además ha escrito también sobre este tema. Ander Izaguirre, Álvaro Colomer, que también está por aquí, también escribe crónica. Bueno, entonces de alguna manera es una cosa interesante, importante, porque vemos que la crónica tiene su hueco. Y una cosa significativa desde mi punto de vista de estos dos autores que hay aquí es que ellos tienen libros que han sido realmente importantes y que son realmente importantes y leídos, y no son novelistas, con lo cual ya es una característica desde mi punto de vista importante. O como mínimo si es que pueden escribir novela, pero pues, lo que a mí me parece, es al menos lo que yo he leído de Sergio, lo que yo he leído de Martín, perdón, pues es básicamente crónica. Yo, de entrada, esta definición sería aceptable. Podríamos decir que esto es que la crónica literaria es básicamente esto, utilizar desde el periodismo técnicas de la literatura de ficción para escribir no ficción. No. Pues genial. Pues entonces ahí está toda la gracia de esto, que ahora empezamos a entenderlo. Yo quiero hacer un inciso un poco impúdico en lo que a mí me corresponde. Yo había publicado 4 novelas cuando publiqué mi primer texto de la ficción, y he publicado varias novelas más desde entonces, y yo me considero básicamente novelista. O sea, esa presentación, digo, es lo que más hago, y además hago también libros de no ficción, desde mi condición de novelista, o sea, de escritor, básicamente. Creo que, por eso empecé diciendo que no, creo que la no ficción, o como quiera que se llame eso, es una rama de la literatura, no es una forma de hacer periodismo con un poco más de chispa o de chiste. Y dudaría en llamarlo una nueva corriente. ¿Se lo puede considerar una nueva corriente? Sí, que empezó, yo diría, por lo menos que lo sepamos, con un muchacho Herodoto, en la parte del Carnazo, que escribía hace unos 2800 años ahora, unos textos que se parecen bastante a lo que escribe Sergio, por ejemplo, salvo que Herodoto decía que mentía. Era bastante claro al respecto. No, Herodoto siempre me gustó, tiene un sistema de verosimilización que me parece extraordinario y que yo creo que deberíamos usar más, que es esto es así porque yo te lo cuento. Si lo quieres creer, lo crees, si no, te pasa. Lo repite mucho en sus después llamados 9 libros de la historia, que como saben eran 9 porque los cortaron mal en la biblioteca de la María. Pero digo, es una nueva corriente entonces que tiene unos 3000 años y que se ha buscado a sí misma a través del tiempo, como todos los géneros literarios, se va renovando cuando puede, hace lo que le parece, o lo que le dejan, o lo que cada uno de sus intérpretes es capaz. Y quizás sí podemos coincidir con esta definición que hicieron
nuevos periodistas americanos de fines de los 60, o de fines de los 50, digo, principios de los 60, que eran muy buenos para poner etiquetas, eran menos buenos para contar historias, salvo alguno. Tom Wolfe no era de los mejores, pensé que como se murió en estos días hay que parece ensalzarlo y reverenciarlo, pero todos los morimos, no nos hace mejores que nadie. Pero sí digo, esta idea de utilizar otras formas narrativas para contar la no ficción es una definición posible, salvo que en general se cumple poco, porque fue efectivamente lo que hicieron Tom Wolfe o Norman Mailer o Rodolfo Walsh o García Márquez en esa época, a finales de los 50, principios de los 60, y cuando ellos buscaron formas narrativas para contar la no ficción, básicamente se remitieron a la novela negra y o social americana de los 20-30, digamos, de los años 20-30 del siglo pasado. Y retomaron esas formas y con esas formas contaron historias verdaderas. Alguien me llama, me parece que atienda, ¿no? Suena plin, plin, plin. Y lo que a mí me da pena es que en muchos de los casos, 60 años después o 50 y tantos años después, seguimos haciendo seguimos usando los resultados de aquel procedimiento. En lugar de rescatar el procedimiento y seguir viendo qué otras formas podemos usar para contar la no ficción, usamos las formas que aquellos usaron para contar la no ficción. ¿Se entiende? En lugar de recuperar el procedimiento y volver a usarlo una y otra vez y ver cuál de las numerosísimas opciones y herramientas que te ofrece la literatura podemos usar en cada caso, seguimos usando aquellas que Tom Wolfe o Norman Mailer o Rodolfo Walsh, que pese al nombre era de Lanús, un suburbio de la ciudad de Buenos Aires, definieron en aquel momento. Eso hace que la definición sea correcta o haya sido correcta en ese momento, pero ya no lo sea, porque, insisto, la mayoría de los así llamados cronistas o periodistas más o menos nuevos o lo que sea que se llamen, no sigue buscando, no sigue utilizando otras formas literarias para contar la no ficción, sino aquellas de entonces. Pero bueno, me parece que esta es una forma de empezar la discusión. Yo quería simplemente señalar que después de devanarme los sesos un rato largo sobre por qué esto se llamaba literatura de lo invisible, descubrí que era porque, creo, no sé, vamos a ver qué creen ustedes, que los libros probablemente más vistos de Sergio y mío en este área, digamos, de la no ficción, son libros que de alguna manera se tocan, que tienen que ver con un recorrido por las provincias de nuestros países, de España, en el caso de Sergio, de Argentina en el mío. El de Sergio, como ustedes saben, se llama La España vacía, es difícil ver el vacío es lo invisible por definición. El mío se llama El interior, por suerte es difícil ver el interior, vemos lo externo de las cosas. Entonces, tanto el vacío como el interior son lo invisible y por eso nos han traído aquí. No era fácil. No era fácil. Voy a intentar aclarar el porqué del título. Sergio, tu aportación respecto a esta definición tanto chapucera chapucera de Tom Wolfe, ¿no? Era la definición. Sí. Bueno, que era un gran chapucero. Era un gran chapucero, en general se vestía bien, pero era chapucero. No, ¿sabes qué hacía? Onomatopeyas cuando hablaba también, las hacía bárbaro. Yo una vez lo vi hablar en Nueva York hace 20 años y hacía... Era muy bueno. Bueno, pues igual debería haber hecho la definición con onomatopeyas, me hubiera quedado. Yo, sí, básicamente, o sea, no sé si ni un novelista, yo me considero un narrador, un escritor, ¿no? Considero que todo lo que hago tiene que ver con lo mismo y son modulaciones de una misma voz literaria y de un mismo proyecto literario. No creo que haya una diferencia cualitativa muy grande entre mi ensayo de La España vacía y un libro más intimista como La hora violeta. De hecho, a mí me sorprendió mucho. Yo escribí hace años un libro que es un memoir, es muy intimista sobre la muerte de mi hijo, La hora violeta, y a mí me sorprendió que en muchos sitios de Latinoamérica, pues Leila Guerrero, por ejemplo, y en muchos lugares se leyó como una crónica del yugo. No te quería preguntar por eso. Cosa que encajaría, si es que hace falta que encaje en una
parte. A mí la verdad que las etiquetas me dan bastante igual, porque además intento moverme, que mi literatura se mueva en terrenos pues un tanto equívocos, en el sentido de que no sabes muy bien si esto es una novela. Bueno, pues no es una novela al uso, según la definición canónica del siglo XIX de una novela, pero sí que es una novela. Yo defino que mis libros son novelas y que mis ensayos tienen un altísimo componente narrativo también. Lo que los une, lo que los vertebra es la mirada, es el uso de la primera persona, que tampoco es algo nada nuevo. Ya no solo nos podemos ir a Heródoto, nos podemos ir a San Agustín con las confesiones. Yo muchas veces hablo le pongo el adjetivo confesional a mi literatura, pero para vincularlo a lo que hacía San Agustín, ¿no? que es radicalmente modernísimo lo que hacía San Agustín con sus confesiones. Creo que ese uso de la primera persona siempre ha estado ahí, siempre se ha usado, y a mí mis referentes, en cuanto te pones en una disposición quizá, digámoslo, un tanto más periodística, o un tanto más de salir y contar cosas que ves, que es lo que básicamente creo que es el periodismo, ir, ver algo, contarlo y transmitirlo con la mayor honestidad y con la subjetividad más vista a flor de piel, con esa actitud de Heródoto de te lo crees o no, es lo que yo he visto, no te queda más remedio, tienes que confiar en mí, ¿no? Ese pacto de confianza del periodismo. A mí mis referentes no están en el nuevo periodismo, ni están en la tradición más española, están en Chávez Nogales, están en Luis de Oteiza, están en Campa, están en todos esos cronistas de principios del siglo XX de España, que ya hacían nuevo periodismo antes de que nacieran los nuevos periodistas. Que en muchos otros sitios ha sido así. Ese uso de la primera persona no es algo que se inventaran ellos, y en muchos aspectos yo creo que lo hacían mejor, con más profundidad, y además sin necesidad de poner etiquetas ni de hacer marketing con ello, ¿no? Sencillamente era gente que llegaba, contaba, y por ejemplo a Chávez Nogales, que escribió novelas, que escribió ficción, le molestaba que lo consideraran escritor. O sea, él era un cronista, era un periodista, ¿no? Yo soy un reporter, ¿no? Él usaba más el término reporter. Entonces, bueno, yo me identifico más con esa gente, con gente que es contador de historias, narrador, y no me preocupa en exceso compartimentar todo lo que hago de ficción, no ficción. Tampoco veo claras las fronteras entre la ficción y la no ficción, tampoco las veo. Es cierto que no he escrito novelas convencionales, en el sentido de que es tan claro el pacto de lectura, en el cual es una novela de ficción pura, y el lector sabe a qué atenerse con ello. Siempre hay una primera persona equívoca, siempre hay un problema que debe resolver el lector a la hora de enfrentarse a mis textos, pero eso está tanto en lo que yo considero material más puramente narrativo y más en el ensayo, que para mí La España vacía no lo concebí como una crónica, lo concebí como un ensayo, como una reflexión, partiendo de un hecho, una reflexión de lo que es el país, ¿no? Una reflexión a partir de referentes culturales, intentando entroncarme en una tradición ensayística también que se interrumpió con la Guerra Civil, ¿no? Intentando dialogar con la propia tradición literaria del país. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que es mucho más complicado y a la vez mucho más sencillo en ese sentido, ¿no? Porque si te consideras un narrador, pues todos los textos se leen de otra forma. Yo creo que se leen con muchos menos prejuicios y con mucho menos necesidad de etiquetaje, ¿no? Entonces, bueno, yo de verdad que coincido mucho con Martín. Más que novelista, yo me considero narrador. Yo por desvelar un poco el porqué de esto de la literatura de lo invisible, en realidad la explicación es más prosaica, más vulgar que la que daba Martín. A mí me sugirió un poco algún artículo que salió en Badelia, firmado por Julio Llamazares. Hablaba sobre todo esto de la España vacía y de toda una serie de escritores que de repente habían empezado a tratar este tema. Y a mí me llamó mucho la atención que, no sé, sería casualidad o sería que, bueno, pues aquello como que de repente cuando sabes algo de ti o conoces algo, estás más pendiente de lo que sucede alrededor. Empezaron, o a mí me parecía que empezaron a salir muchos artículos relacionados con este tema, o sea, en diferente prensa y demás, prensa convencional, artículos que tenían que ver sobre la desertización de España, el tema de que los pueblos se quedaban vacíos y demás. Y lo de literatura del invisible venía, es una pregunta que yo hago, no lo sé, desde la crónica literaria es posible, o se podría considerar que la crónica literaria es capaz de aportar o de reactivar temas que el periodismo convencional
capta para hablar de cosas que normalmente no hablan. No sé si la pregunta tiene algún sentido, es decir, ¿aporta la crónica literaria temas al periodismo convencional? Aporta temas. A ver, partiendo del hecho de que... ¿O sirve de disparador para que...? Partiendo del hecho de que yo no concebía el libro como una crónica, sino como un ensayo, como una reflexión. El libro La España vacía sí que ha creado un debate, ha generado un debate, porque era un libro, además, o sea, es verdad que no era mi intención generar ese debate, pero sí que era mi intención intervenir. Sí que era un libro que al plantear una serie de problemas intenta generar esa reflexión en la sociedad y que reverbere de algún modo. Ya cómo reverbera y cómo eso se genera y genera otros discursos, eso ya escapa completamente a mi control, pero sí que había una intención y por eso elegí ese formato, por eso elegí esa aproximación, porque yo creía que había muchas aristas para las que debatir y para fomentar ese debate público que ha ido mucho más allá de lo periodístico, que ha ido también a lo político y ha ido más. Entonces, bueno, yo no sé, generalmente la crónica, lo que llamamos la crónica, que yo no sé muy bien definir ese terreno tampoco pantanoso, se mueve más en lo marginal, se mueve fuera de los discursos, de la parte dura del periodismo, digámoslo así, se mueve más en las zonas de sombra, cuenta historias marginales, cuenta historias que tú contabas como lo invisible, ¿no? Que cuentan las zonas. En ese sentido es difícil, y creo que son muy pocos los casos de crónicas literarias, sea lo que sea eso, llamémoslo como sea, que logran intervenir y que logran modificar, ¿no? el discurso. El periodismo tiene que puede intervenir la crónica política. Yo creo que eso no es la vocación del cronista literario. Pero es que no sé muy bien cómo decirte. La relación entre la crónica literaria y el periodismo es que es una relación que está definida, es decir, que no hay una... no creo que haya una influencia clara de condicionamiento de la crónica literaria dentro del periodismo. Creo que es una expresión generalmente marginal, generalmente con pocos lectores, que no suele ser mucho más minoritaria y influye de otra forma, ¿no? No creo que tenga que condicione en ese sentido el discurso periodístico. Pero si nos centramos en lo que decías de La España vacía y ese artículo que decías que de repente han surgido, que hablabas de ese artículo de Babelia, que se está acoplando esto, ese artículo de Babelia de Julio Llamazares, en el cual enumeraba una serie de libros, no eran libros... son libros que han surgido a raíz de La España vacía, pero son libros que siempre se han escrito. Lo que planteaba Julio Llamazares era que había un interés, una relevancia a partir del éxito de un libro que de repente había marcado en la agenda un tema que generalmente pues, estaba en la parte de atrás de las librerías, en la parte de atrás de la prensa, en la parte no vista del discurso, que de repente había pasado a primer plano, momentánea y fugazmente, probablemente, no tiene nada que ver. Pero a mí lo que me sorprendía es que hubiera sacado todo ese discurso en un libro que es como el mío, que no trata sobre la despoblación, un libro que utiliza la despoblación de España como excusa para hablar de otras cosas y para contar otras historias y como punto de partida para narrar otras historias, ¿no? Pero a partir de ahí es verdad que bueno, eso saca a la luz una serie de libros que generalmente no estaban... no recibían ningún tipo de atención y de repente la recibieron, ¿no? Pero bueno, eso no creo que tenga que ver con la capacidad de ninguna crónica literaria de cambiar, de alterar nada, que generalmente no tienen la menor capacidad de nada, porque para empezar la leen 4 personas, evidentemente. Tiene que ver con la culpa, sobre todo, ¿no? Con la culpa, maravillosamente el corazón de la culpa española, sí. Eso está bien. Sí, la mala porque los españoles no tienen culpa. culpa. Se supone que los judíos tenemos culpa, pero los españoles no. Y sin embargo, tu libro demostró que no era o que habían quedado muchos más judíos que lo que suponíamos a partir del 1492. Esa es una opción. A mí me encanta esta enunciación
en la cual hablamos pisando huevos, ¿no? Huevos de gallina. ¿No? Este momento que no sabemos bien si podemos usar la palabra X o la palabra Y, o en realidad cuando usamos la palabra X estamos usando la palabra J sin darnos cuenta, y entonces cada vez que arriesgamos un mínimo sustantivo, decimos, bueno, pero quizás no, lo estamos haciendo, tú y yo, los dos. Me parece genial. Yo siempre pensé que me interesaban, sigo pensando que me interesan, sobre todo los libros que los libreros no saben dónde poner, ¿no? ¿En qué mesa? Y en España eso se ha dado extraordinariamente. La cantidad de libros que los libreros no encuentran, la cantidad de libros que llegaron al piso tercero de la Casa del Libro en la Gran Vía de Madrid, porque no saben en qué mesa ubicarlos, es bastante extraordinaria. Pero esta situación en la que ya no son los libros los que no tienen, los que no sabemos dónde poner, sino las palabras mismas que usamos, me parece bastante extraordinaria. Quiero decir, tener que estar todo el tiempo pidiendo disculpas o rectificando el uso que acabamos de hacer de una palabra X o Y, me parece bastante extraordinaria, me parece una de esas situaciones, por decirlo de algún modo, fructíferas o fértiles. Pero eso es un problema comercial también. Es un problema comercial, tú has mencionado los libreros, básicamente es un problema comercial, es un problema de colocar en la estantería, ¿no? Bueno, pero por eso digo que lo que me interesan son los libros que desafían a esa estructuración comercial de las cosas. Pero que nuestras propias palabras también desafíen la estructuración comercial de nuestro pensamiento, tiene su interés, me parece. El otro día escuchaba... No sé, es que... Para terminar con esto, es que en cuanto a los efectos que puede producir una crónica, para llamarla de esa manera, pisando solo dos huevos al dar este paso, los efectos que puede producir una crónica en el periodismo, en la circulación de la información, no me resultan particularmente interesantes. No voy a cometer el acto de arrogancia de decir que no me importa nada, porque evidentemente a uno le importa lo que pasa con lo que hace, pero yo en principio estoy muy en contra de lo que alguna vez se llamó la ética de los resultados. Quiero decir, me parece que si algo no me gusta es hacer las cosas pensando qué efecto van a producir. Me parece absolutamente contraproducente y bajo hacer cosas pensando en los efectos que pueden producir, y no porque no cree que eso es lo mejor que puede hacer, con más gusto, interés o energía le puede dedicar su tiempo. Entonces, yo querría poder decir plenamente que me importa 3 carajos lo que pase con lo que hago. Puedo decir que me importa un carajo 20. Sí, geográficamente hablando, donde la crónica parece que haya tenido su gran momento de culminación fue en Sudamérica, concretamente desde los años 80 aproximadamente, donde empieza a surgir una cantidad de revistas dedicadas a este género. Yo, del porqué de eso, he escuchado varias argumentaciones. Una, que la situación política de alguna manera facilitaba que eso fuera así, al encontrar otros espacios para publicación de determinado tipo de narrativa, pero también el otro día, concretamente, en una mesa en la que tú participabas en Casa América con María Fernanda Ampuero, ella decía que otras razones, ella concretamente decía que la inestabilidad económica permanente obligaba al periodista a vivir en una incertidumbre constante que lo hace que se lance a la aventura como freelance, ¿no? Entonces quizás era un argumento distinto que tiene menos que ver con las argumentaciones de tipo político que daban por un lado, y por otra parte había este otro argumento. No sé, lo digo porque son diferentes opiniones sobre la misma cuestión. No sé cuál sería desde vuestro punto de vista o tuyo el porqué de ese fenómeno en los años 80, este surgir de la crónica. Yo creo que efectivamente la crónica tuvo un gran momento en América. Yo diría más que en los años 80, en los años 40, en 1540, 1545. Bernal Díaz del Castillo, Álvarez Núñez Cabeza de Vaca y demás son absolutamente insuperables en cuanto a sus crónicas. Yo, cuando quiero leer una buena crónica, leo eso. Y les recomiendo absolutamente Los naufragios de Álvarez Núñez,
son uno de los mejores libros que se han escrito en español. Por alguna razón se lee muy poco. Dicho lo cual, hubo un momento, no en los años 80, donde nadie decía que escribía crónica ni hacía eso. Yo me refiero por estas revistas, el Gato Pardo, Cronos, Pero eso es Maldensa, posterior, eso es posterior. Es de fines de los 90. El primer número de Gato Pardo, en el cual yo escribí, salió en el 99. Yo, de hecho, empecé a publicar unas disque crónicas de fin de siglo en una revista en Argentina en el año 91 y usaba la palabra crónica irónicamente, digamos, porque nadie la usaba y porque en la escala, en el escalafón profesional argentino, la Argentina es un país ampliamente corporatizado, se dice, cuando el corporativismo es muy potente, altamente corporativizado, sindicalizado, como quiera que ustedes quieran llamarlo, tiene un escalafón profesional en el periodismo muy rígido, muy estricto, que figura en los códigos de la profesión, en el cual el cronista existe, es un grado de ese escalafón y es el último grado de ese escalafón. El cronista es ese muchacho que acaba de empezar a trabajar, que sale a la calle a traer la información, apunta el número de placa del coche que chocó, el nombre del herido, si acaso la edad, y se la vuelve a la redacción donde se la da a alguien que en el escalafón profesional se llama redactor, que como su nombre indica, la redacta. El cronista lo escribía. Por supuesto, todo esto ya no existe, los periodistas son multimedia, todos hacen todo y nadie hace nada bien, pero cuando había este tipo de escalafón, el cronista era el último. En esa época entonces yo empecé a hablar de crónica y de cronista justamente para tomarle el pelo a esta cuestión y para rescatar aquellos nombres clásicos como los que decía entonces. Pero en los 80 no se publicaban crónicas en América Latina. Y después, a partir de mediados de los 90, fines de los 90, empezaron a publicarse más. No creo que, como decía María Fernanda Ampuero, porque hubiera inestabilidad profesional, porque más bien todo lo contrario. Digo, si algo éramos los que hacíamos este tipo de cosas, era una especie de aristócratas de la profesión, es decir, los que podíamos darnos el gusto de perder 15 días o un mes en escribir un texto, sabiendo que nos iban a pagar más o menos mal y que eso nos iba a compensar nuestros esfuerzos. Los que estaban realmente complicados, tenían que buscarse la vida, iban a trabajar todos los días, sus 6 horas o sus 8, hacían lo que les decía el jefe y escribían entre 20 líneas sobre el asalto del día anterior. Entonces no, me parece que es fácil la cosa de que América Latina hace cosas porque la opresión y las dificultades y esto y lo otro es más viejo que las... No lo digo yo, o sea, está dicho por otros cronistas sudamericanos. No te estoy contestando a ti, se lo estoy contestando a siglos de tradición, de tradición miserabilista que hace de América Latina un lugar donde la lucha de los pobres consigue cosas. A veces, pero otras veces no, y no hay por qué atribuirle todo a esa miseria. En este caso es más bien lo contrario, es el capricho de algunos opulentos, yo diría. Qué feo que eso, ¿no? ¿Por qué esta importancia que, bueno, aparentemente, igual también, pues yo qué sé, es una etiqueta que en un momento se pone para el género en América Latina? ¿Por qué eso no se da, o no se ha dado de una manera tan evidente en España? La importancia de escribir crónica, ensayo, en fin, la etiqueta que le queramos poner, nos referimos a la crónica literaria. No lo sé, yo creo que igual tiene que ver una cuestión más de mercado, de que en los años 80 en España la novela lo domina todo y es muy difícil que otros discursos narrativos se abran camino. Hay un boom de novelistas que yo creo que acaparan absolutamente todo el mercado y es muy difícil que esos otros discursos se coloquen en los escaparates de la librería, sencillamente, ¿no? Eso empieza a ocurrir ahora. Cuando hay libros que no son fundamentalmente una novela, que están ahí en la primera plana, colocados en la mesa de novedades de la librería. Creo que empieza a ocurrir ahora, pero no ha habido hueco hasta ahora para ese otro tipo de discursos, y creo además pues, que el periodismo español no lo ha fomentado, o no ha habido un interés dentro de la profesión española por generar esos discursos de largo aliento, ¿no? Aunque ha habido cronistas estupendos. Estoy pensando en
Manuel Eguineche, por ejemplo, estoy pensando en gente que ha hecho libros de crónica muy interesantes, pero que paradójicamente no han tenido el prestigio literario que han tenido que han tenido otros. Manuel Eguineche, los libros, muchos de ellos eran libros hoy inencontrables, por ejemplo, libros y que estaban escritos muy pegados a los acontecimientos. Manuel Eguineche escribía mucho, por ejemplo, escribía una barbaridad, pero sus libros no tenían el atractivo del testimonio, de la urgencia, de la hora de alguien con una brillantez y una inteligencia excepcionales que te contaban lo que estaba pasando y cosas, en fin, incluso acontecimientos históricos como la guerra de Marruecos, pero que no alcanzaban no estaban dentro de la élite, digamos, literaria, no tenían esa consideración. No sé si en América Latina sí que pasaba, no pasaba en absoluto, porque da la impresión desde ahora que sí, pero no, en absoluto. No, hemos conseguido venderles una moto. ¿Verdad? Yo estoy muy contento con eso. Y cosa que no hicimos ningún esfuerzo, compraron solos ustedes. Yo creo que el principal problema es que hacen unas comparaciones imposibles que en general les resultan ventajosas. Digo a ustedes españoles, a nosotros españoles, yo soy muy español. Les resultan muy ventajosas porque comparan España y América Latina. Sí, claro. Digo, eso les resulta muy ventajoso cuando dan un premio Cervantes cada año a un español y el año siguiente a un latinoamericano. Es sorprendente, son 40 millones contra 400 millones. Es un país contra 20 países. Entonces, claro, comparan los cronistas que puede haber habido en España en ese periodo y en América Latina en ese periodo, tendría que haber 10 veces más por lo menos, para que América Latina no perdiera por demasiado. ¿Entienden? Para empezar tendría que usar esa comparación solo cuando les conviene. Son buenos en eso, pero no son tan buenos como para, por ejemplo, privarse en este caso. Y para seguir, nunca a nadie le importó la crónica en América Latina. Quiero decir, ese es un mito de la calle, de Paseo Recoleto, que es la Casa de América, donde creen eso. No, realmente no. Quiero decir, somos 8. ¿Y todas estas publicaciones entonces a qué venían, Martín? Gato Pardo nunca vendió más de 10.000 ejemplares. Etiqueta Negra quizás llegó a 3.000 un día. El Chino Chang estaba ahí saltando en los rincones. Los periódicos importantes jamás publicaron textos de más de, no sé, 40.000 caracteres. Alguna vez a mí, porque me peleo mucho y los psicopateo, pero si no publican nunca textos de más de 40.000. Martín se está desmontando la mesa. Yo siempre he sido carpintero, lo mío es la carpintería. Por eso estoy aquí. No, de verdad, quiero decir, es una... No, a ver, tuvo lo que los franceses llaman un succès d'estime, ¿no? Un éxito de consideración. Queda bien hablar de la crónica, se hacen qué sé yo, algunos encuentros, festivales, tesis universitarias, todo eso es cierto y se hace. En todo eso tuvo mucha responsabilidad, y quiero señalarlo, una fundación que se llamaba, durante mucho tiempo se llamó Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahora, como había sido creada por Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez se murió, entonces ahora se llama Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Yo no debería hablar mucho de ella porque formo parte de su consejo, digamos, yo formo parte de dos instituciones, de la Fundación para el Nuevo Periodismo y del Club Atlético Boca Juniors. Las dos más o menos me las arreglo. Y la Fundación efectivamente hizo mucho para la difusión del buen periodismo en América Latina, para la creación de redes, para la producción de esta sensación de que efectivamente es algo que está por todas partes. Hace un festival todos los años en Medellín a fin de septiembre, donde se junta mucha gente y se habla de estas cosas, da un premio, hace muchos talleres, hace muchas cosas. Y contribuyó mucho a crear esta sensación. Pero es, insisto, mucho más una sensación y un éxito de consideración que un éxito real de circulación, de publicación. De hecho, siempre trato de subrayarlo, la mejor crónica en América Latina, como seguramente también, creo que sucede también en España, se publica en los libros, no en los medios. Esto es un ejemplo, una prueba clara de que los medios no le dan el espacio que suponemos y que por lo tanto el gran público, como decía Sergio, no lo recibe demasiado. Pero eso, fíjate, en España sí que hubo un momento en el que hay
es un reporterismo que sí que tiene tiro popular, que es con Chávez Nogales, con Luis Oteiza, que Luis Oteiza, por ejemplo, dirigió un periódico que tiraba 300.000 ejemplares en Madrid, que era La Libertad, y que era un periódico basado en reporterismo, o sea, que se distinguía de todos los periódicos de la época que solo daban opinión, con gente que iba a los sitios y contaba cosas, y además se gastaban mucho dinero en eso, no tenía ningún problema. Y Chávez Nogales hacía viajes de recorrerse Europa en avión, y hacía unas crónicas, y su seminario ahora tenía mucho éxito popular, no eran publicaciones secretas ni elitistas, ¿no? Pero fue un momento muy breve del periodismo español, ¿no? Fue una cosa muy circunstancial y muy rara. Generalmente nunca ha sido ni un periodismo rentable porque es caro, hay poca gente que se puede dedicar a ello y tiene pocos lectores potenciales siempre, eso siempre ha pasado, ¿no? En España se les marca, pero ahora yo creo que ni eso. Qué bien, ahora, qué bien que les vino Pérez Nogales a ustedes, ¿eh? Digo, Chávez Nogales, sí, qué bien les vino, porque era un momento en que estaban empezando a sentirse muy incómodos, muy inquietos e inferiores frente a esta supuesta crónica latinoamericana que ustedes mismos habían inventado para flagelarse. Y entonces en medio de esto descubrieron a Chávez Nogales y tenemos uno. Y lo pusieron, pero hasta en la sopa. El pobre Chávez Nogales, que trataba de escribir además ficciones, algunas muy buenas en Sangre y Fuego se llama. Pasa una cosa con Chávez Nogales, que es que sus ficciones se toman por crónicas. Sí, es una cosa tremendo, rarísima. Escribe unos cuentitos y los cuentitos pasan por crónicas. Sí, gracias a esto. Sí. Ahí en, ¿cómo se llama? ¿Sangre y Fuego? A Sangre y Fuego. En la Sangre y Fuego hay relatos, pero estrepitosamente ficticios. Quiero decir, cuenta los últimos pensamientos de un moribundo y el tipo se muere, o sea, no se lo puede haber dicho a nadie. No tiene nada que ver con lo que sucedía en la guerra, porque además no tenían información en ese momento, no tiene nada... Y todo eso pasa por crónica. Pasa por crónica, sí, pasa por crónica, es alucinante. Cuando además está clarísimo que son unos cuentos, unas ficciones y tal. Es un fenómeno alucinante lo de Chávez Nogales. No sé si tiene que ver con el chauvinismo, no lo sé. Quizás sí. Con el chavecismo seguro. Pero es curioso porque fíjate, el Chávez Nogales ni su familia sabía quién era, ni se había perdido la memoria. Son los biógrafos que empiezan a desenterrar en los textos de Chávez Nogales los que le convencen, pero tú sabías qué abuelo tenías, lo que había hecho tu abuelo. Y dicen, mi abuelo era un pesado, mi abuelo no era nadie, ¿no? Mira, tanto así yo leí en los 80, yo vivía en España en los 80 y leí su biografía de Belmonte, que era espléndida, pero la leí más por interés taurinófilo en ese momento que porque supiera quién era Chávez Nogales. Y tanto así que después de haber leído ese libro espléndido, pregunté un poco por ahí, bueno, ¿y hay algo más? Nadie sabía, que quedó. Tardé 30 años en volver a encontrarme con Chávez Nogales. Esta exigencia de la verdad, o sea, esto que decía García Márquez, que un océano de realidad se contamina con una gota de ficción en la crónica, por lo que estáis diciendo, hay mucha crónica que está basada en historias que pueden ser que no se basan realmente en la realidad, sino No, al contrario, creo que lo que estamos haciendo es sorprendernos de que se considere, de que alguna gente considere crónicas textos que son estructuralmente ficticios. Insisto, si tú pones a alguien que se está muriendo y lo haces pensar cosas y se muere, es obvio que no lo puedes haber sabido nunca. Entonces, cualquier lector tiene que entender que eso es ficticio y sin embargo... Pero ni siquiera hay que crear confusión, es que los cuentos de Chávez Nogales son cuentos. Se cuentan como cuentos y se vendieron como cuentos y eran ficciones siempre, ¿no? Somos nosotros los que nos hemos empeñado en leerlo como una crónica de... Pero cuando un señor que siempre estaba no tenían base real, ¿o sí? ¿El qué? No tenían base real. Pero se tomaba como crónica. Lo tomamos ahora como crónica, en su momento no. En su momento eran cuentos y se publicaban como un cuento de Chávez Nogales sobre la guerra civil. Y está ya escrito en París y tal, no tenía nada que ver. Y además, narradores en primera persona que no eran Chávez Nogales, que eran los protagonistas, no, nada, eran cuentos. Somos nosotros los que, al rescatar a Chávez Nogales y la necesidad de sublimarlo como cronista, le ponemos crónica a todas partes, ¿no? Sí que hay alguna cosa más problemática, por ejemplo, el maestro, ¿cómo era? El maestro Antonio... el del viaje, el del cantador por Rusia, el que cuenta la revolución, Juan Martínez, ¿no? El maestro Juan Martínez que estuvo allí, que eso sí que es muy problemático porque está contando el periplo por la Unión Soviética de la Revolución Rusa contada por un bailaor español que está de gira entonces por Rusia, por la Unión Soviética, todavía no la Unión Soviética, por Rusia todavía, y entonces está contando su periplo en primera persona, como si la contara él, pero Chávez Nogales no ha estado ahí. Chávez Nogales recoge su testimonio, le hace una serie de entrevistas y cuenta. Entonces, con eso construye una historia en primera persona de algo que Chávez Nogales no ha visto, no ha estado ahí, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un elemento de
en fin, de ambigüedad, de problema, incluso en fin, de legitimidad del narrador. Hay unos problemas ahí, pero lo otro no, lo otro son cuentos. Es lo mismo que hizo García Márquez con su Memorias de un náufrago, que retomó el testimonio de alguien que había naufragado y lo contó en primera persona, una primera persona obviamente que no era de García Márquez, sino de náufrago, ¿no? Hay, por supuesto, que dentro de esta confusión de las etiquetas y de este peripatetismo sobre huevos, hay momentos borderline, ¿no? Momentos fronterizos en que uno no sabe de qué lado está. Me estoy acordando de otro coloquio en la Fundación Telefónica con Leila y con Marta Sanz. Estábamos los tres en una mesa y estábamos hablando precisamente eso, de si la verdad, la ficción, la no ficción, el no sé qué, no sé cuánto. Estamos, Marta y yo, enzarzándonos en un debate ya epistemológico terrible, sobre ya pastosísimo, sobre la verdad. Y Leila nos cortó y nos dijo, pero qué boludeces, o sea, por supuesto que existe la verdad y existe la no verdad y ya está. Y si yo cuento una cosa que digo que es verdad, es porque la he visto y porque la he contado y ya está. Y entonces hay diferencia entre la ficción y la no ficción, ¿no? Ella separó, pero de una forma que evidentemente quizás desde un punto de vista filosófico, epistemológico, no puedes llegar a ello, pero creo que desde un punto de vista pedestre narrativo sí que hay una diferencia clara de honestidad, de decir, bueno, yo he ido a un sitio, he visto una cosa, he leído algo y te lo cuento. Y puedo fallar, y esto ya hay una subjetividad evidente, pero te estoy contando, y una honestidad, te tienes que fiar de mí, ¿no? Eso es muy distinto a fabular, eso es muy distinto a coger una voz y una primera persona, y decir que hay una distinción clara entre al final de todo, de una forma pedestre la hay, yo creo. Sí, pero me parece que la ambigüedad, que yo no creo que sea del todo tal, surge cuando uno toma justamente un punto de vista diferente o una forma narrativa diferente. Quiero decir, si tú, no sé, si Chávez Nogales en tu ejemplo del cantador, del bailador, o García Márquez en el del náufrago, hubiera puesto esto bajo la forma de una entrevista o narrado en tercera persona, fulano de tal, hizo tal cosa, fue atentado, pensó tal cosa, estaría todo como clarísimo, digamos, en cuanto a lo verdadero del asunto. La ambigüedad aparece cuando con los mismos datos, con los mismos elementos, el narrador lo que hace es, bueno, fingir una primera persona, que obviamente no es la suya, pero que es su derecho literario, digamos, a hacer. Y yo insisto, yo digo que esto sigue siendo verdadero mientras las cosas que cuente lo sean. Quiero decir, mientras todo lo que te cuente esa primera persona falsa sea aquello de lo que se enteró y que es capaz de sostener, que lo sabe porque lo ha averiguado, me parece que sigue siendo igualmente verdadero. Bueno, pues antes de que se nos caigan todos los mitos y que desmontemos todas las etiquetas, yo me gustaría, tenemos 5 minutillos, si tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer, pues es vuestro momento. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Nadie? Pues yo os quiero... preguntaré algo. Vale. Venga. ¿Me dejas hablarme? ¿Tú primero? Sí, venga. Os quería preguntar, no sé si pasa en Latinoamérica, pero desde luego en España mucho, hay por parte de determinados lectores un brutal rechazo a la no ficción, considerándola de alguna manera una categoría por debajo de la narrativa pura, porque digamos no te estás inventando lo que pasa, lo has visto, con lo cual, qué jeta, eso es muy fácil. Aquí pasa, existe ese prejuicio hacia la no ficción. No sé en América si pasa. ¿Sí? ¿Te parece? ¿La función quejeta? Sí. De verdad, ¿eh? No, la función quejica, Mucho pero la función lector que quejeta... rechaza la no ficción considerándolo, digamos, menos válido. Sí. Pues es mucho más trabajo, ¿eh? Digo, yo cuando escribo una novela es como estoy de vacaciones. No, me da la sensación de que evidentemente es no conocer la cocina de esa escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, qué sé yo, pues con todos los respetos para los novelistas, evidentemente, vosotros también sois novelistas, con todo respeto para nosotros, para los propios participantes en la mesa, pero hombre, a mí escribir un libro como La España vacía o yo qué sé, El hambre de Martín, pues decir, bueno, claro, que te basas en hechos reales, que jeta que no tienes que inventar nada, ¿no? Bueno, pues vale, pero... Yo creo que ese prejuicio está... Sí, pero ese prejuicio no tiene más que ver con
la escritura autobiográfica. Creo que tiene más que... es una acusación que se lanza de decir, bueno, no sabes de ti, solo cuentas lo que te pasa a ti y entonces no tienes imaginación, no te esfuerzas, no tienes... Entonces se cuestiona el talento por la vocación autobiográfica, ¿no? Eso sí, ese prejuicio sí que existe y creo que está muy extendido, pero creo que es solo un prejuicio. Igual tiene que ver esto con el boom que hay un poco de la literatura autorreferencial y todo esto. Pero ese boom también empezó en San Agustín, es decir, empezó en Marcial con los epigramas. Los epigramas son, en fin, autoficción pura y dura, y además no hemos inventado absolutamente nada. La escritura siempre ha tenido un altísimo componente autobiográfico y el uso del yo, todos los escritores lo han hecho desde siempre, desde que empezamos a escribir en tablillas sumerias, yo creo, o sea, no es una cosa actual. Juan. Hay una crónica de Sender muy buena que hace poco han rescatado también en esta oleada de nosotros también tenemos buenos cronistas, que es la de la matanza de Casas Viejas. Y ahí Sender hace una cosa que es muy interesante desde un punto de vista de ficción no ficción, es que cuando monta en el avión, es la primera vez que él sube en un avión, al ir a tanta altura y a esa velocidad, él se imagina que está retrocediendo en el tiempo y cuando aterriza el avión en Casas Viejas, aunque cuando él llega ya se ha producido la matanza, todavía no se ha producido porque ha hecho el retroceso en el tiempo y empieza a narrar la matanza de Casas Viejas desde antes de que él llegase. Con toda la información que recopila, hace ese reportaje que mezcla un elemento de ficción enorme, que es el viaje en el tiempo, con la verdad de lo que ha pasado allí después de la matanza, de lo que él ha podido investigar. Yo os quiero preguntar si para vosotros utilizar un elemento tan fuerte de ficción como ese y tan poco tácito, o sea, tan claro de esto es mentira, pero voy a contarte la verdad, quita verosimilitud a un relato de no ficción o le aporta más verosimilitud todavía. ¿Dónde se publicó eso? La última edición está en Asteroide, me parece. Sí, es Viaje a la aldea del crimen. ¿Viaje? Viaje a la aldea del crimen. Pero bueno, en general, utilizar un detonador ficticio para contar la verdad, ¿os parece que se mantiene dentro de la no ficción o que ya se convierte en ficción a partir de ahí? Bueno, pero tiene un poco que ver con esto que decíamos recién, ¿no? De tomar una primera persona que es claramente ficticia para contar algo que es claramente verdadero. Yo no estoy en contra mientras quede claro cuál es la parte de ficción. Creo que para que esto siga funcionando como un relato de no ficción hay que evitar la contaminación. Quiero decir, lo que hay que evitar es que tu parte de ficción haga que todo el resto quede dudoso, quede sospechado, ¿no? Entonces me parece que con esa condición está todo bien. Me resulta entrañable esta idea de que para hacer el flashback haya que inventarse todo ese complicadísimo recurso tecnológico para la época de que un avión te iba a llevar atrás en el tiempo. Por eso lo quiero leer, porque me parece tan ingenuo en términos técnicos, ¿no? Tiene una explicación que además yo quiero hacer en algún momento, me gustaría hacer una recopilación que sucede en los años 30 de textos de gente que vuela por primera vez en avión, que hay un montón. Chávez Nogales también tiene el primero, tal. Incluso Cortázar años después tiene también un textito de la primera vez que vuela y ve a Argentina desde el aire. Sí, y hay unas impresiones. Hay un montón de primeras veces en avión y en los años 30 un montón de periodistas, porque el periodismo tiene dinero y tiene capacidad para llevar a los reporteros a los sitios, y hay un montón de cronistas que por primera vez ven España desde el aire, y hay un montón de crónicas maravillosas que de su primera vez del mapa, y eso me gustaría hacer alguna vez una recopilación. Era un recurso muy habitual el usar lo del avión, porque les flipaba muchísimo, no se habían subido nunca en un avión, ¿no? Era peligroso, además. Era una lata con un motor, era un cacharro, era muy temerario. A mí me parece que es un recurso totalmente legítimo, siempre que yo quiero creer, y no las tengo todas conmigo en el caso de Sender, que toda esa parte de ficción, de reconstrucción, está basada en una investigación, o está basada en unos datos que tú sabes que fue así. O sea, hasta donde yo sé que esto fue así, luego lo cuento de otra forma, lo cuento como si fuera una novela, pero yo sé que estos personajes pues, se movían así. No me queda claro porque Sender era un periodista muy ideologizado que pretendía siempre demostrar una tesis, y está comprobado que su vocación política estaba siempre muy por encima de su vocación periodística, con lo cual yo siempre pongo en duda todo lo que contaba el Sender periodista.
en ese sentido. Yo tengo una más. A mí me gustaría preguntaros por la frontera, o sea, la dificultad entre lo que literariamente os puede enamorar en un momento dado, que uno escribe y le gusta, y está reñido con la verdad. Estoy escribiendo crónica, ¿no? Estamos diciendo que hay una mezcla de las dos cosas. ¿Cómo es la pelea de uno con qué gana? ¿O está muy claro siempre qué gana? Yo no sé si está tan claro, pregunto. O sea, ¿os habéis pillado alguna vez en qué hago, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Pero qué elijo entre qué? ¿Qué elijo entre la verdad, o lo que narrativamente me ha quedado más bonito? O sea, hay veces que uno oculta cosas, escribe cosas o no las escribe porque narrativamente le conviene o no le conviene. Sí, a ver, una forma de salir por la tangente sería decirte que uno siempre lo hace, aun cuando solo cuenta la verdad, digamos. Sí. Cuando tú haces el grado cero del periodismo, vas a entrevistar a alguien para incluir en un relato más largo o para publicar esa entrevista. Luego vas a publicar el 15% de lo que te dijo, no porque seas un canalla, simplemente porque eso es el espacio que hay o lo que resulta interesante o lo que sea. Bueno, ahí estás eligiendo muy claramente, estás construyendo un personaje que es mucho más, que es distinto del que has visto allí. No tiene todas sus vacilaciones, no tiene todos sus... Bueno, pero es que lo haces todo el tiempo. Pero yo no estoy preguntando si pasa o no pasa, ya sé que pasa todo el rato. Digo cómo es vuestra batalla personal con eso. ¿Cómo eliges entre lo que tú querrías contar y lo que realmente te has encontrado? Sí, ¿no? lo que literariamente os conviene más y lo que es la verdad verdadera, desnuda. A mí yo tengo una tendencia generalmente... Si existe eso, no existe. Sí, pues yo tengo una tendencia a que disfruto desmitificando, disfruto encontrándome que cuando tropiezo con la verdad cruda, que no se corresponde con la verdad edulcorada que han transmitido de algún personaje, por ejemplo, me gusta contrastar los dos, contar primero la verdad edulcorada y luego a continuación digo, pero mira, tachán, no es así, que es un poco como el mago descubriendo el truco, me gusta ejercer de aguafiestas en ese sentido, me gusta verle las trampollas. Entonces, por ahí lo he incorporado como recurso literario, en ese sentido, de decir, bueno, fijaos qué gente, qué bueno es, ¿no? Pues fijaos, no, es un miserable, es un... en fin, darle un poco el lado más humano, lo que tú has descubierto sobre la historia que contradice el relato ideal de los hechos, que siempre suele estar compuesto por prejuicios y suele ser mucho más literario, ¿no? Las construcciones literarias siempre son mucho más ideales que la realidad, que es mucho más pedestre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo incorporo contradiciendo esas dos cosas, pero nunca me he visto en la obligación de elegir, de decir, joder, en fin, el personaje es mucho más gris o mucho peor. Bueno, pues eso lo incorporo. Digo, vamos a jugar en la distancia que hay entre la imagen pública que proyecta el personaje y su grisura. Creo que aquí hay un recorrido literario, ¿no? Hay un caso, claro. No. No, hay un caso que siempre se refiere, se pregunta, que es, por ejemplo, en una crónica más o menos larga y tal, ¿qué pasa cuando te convendría fundir dos personajes en uno? Hay veces que hay dos que son los dos, cada uno por su lado irrelevante, pero dicen algo, piensan algo, hicieron algo que te parece significativo para lo que estás contando, pero que sería mucho más eficiente si fuera el mismo personaje el que hace las dos cosas, para no tener que volver a presentar a otro, volver a meterlo, y qué sé yo. Y son irrelevantes, están en el fondo del cuadro, no importa si son dos o si son uno a los efectos de la verdad y todas esas cosas. Y se discute mucho, hay gente que defiende la idea de que fundirlos no es faltar a la verdad, otros que dicen no hay que hacerlo. ¿Tú por qué votas? Yo te debería fundirme para poder contestar el ello. No, yo lo hice alguna vez y después en un momento pensé que no estaba bien hacerlo y dejé de hacerlo. Pero no soy tajante, digo, preferí no hacerlo yo. Es difícil saber dónde pones el límite.
como siempre, los absolutos son fáciles, pero los absolutos son estupideces, son la imposición del necio que prefiere no pensar las cosas. Es que en el fondo estamos hablando de dilemas morales, y los dilemas morales no se resuelven nunca en abstracto, se resuelven siempre sobre el papel y sobre la marcha. Sí, por eso. Frente al absoluto está la relatividad, bueno, ¿y ahora qué? Última pregunta. Me acaba de juntar en la cabeza a raíz de lo que dijo Marta y el recuerdo del fantástico Bernal, el Día del Castillo de Martín. ¿Cómo catalogamos a Bernal? Porque me estaba acordando que Bernal en un momento dado, cuando los echan de Tenochtitlán y se organizan, el tío pasa de puntillas sobre los mercados de carne humana que organizan los tlaxcaltecas y que los mismos españoles compran carne. Entonces, eso no lo cuenta, así como otra vez se explaya. ¿Cómo catalogamos entonces? Hombre, lo cuenta porque... Y también pasa un poco de... Se justifica cuando la participación en las matanzas también suya es el... Bueno, pues es que había que hacerlo. Es un texto... Claro, es que es una crónica, pero no es un texto que tiene una vocación literaria. Bernal escribe para conseguir algo. Escribe para conseguir un... Textos fantásticos. Una pensión. Claro, para conseguir una pensión. O sea, entonces todo va... todo su relato es instrumental. O sea, todo incluye lo que le conviene para sostener su versión de que él merece esa pensión y que sus hijos además merecen que tengan los beneficios de haber participado en las gestas, ¿no? Con lo cual no es... Hoy lo leemos como una crónica, pero no fue escrito como tal, con lo cual todas las omisiones, todas las exageraciones, tienen que ser interpretadas en ese sentido, en el sentido de que él no estaba haciendo literatura, él estaba presentando una instancia para que le dieran una pensión. Entonces, claro, ahí... Nos engañó a todos, ¿no? No nos engañó, contó lo que le hacía, lo que él creía que era justo, porque él pensaba que la versión oficial era completamente injusta para él. No para la historia, para él, porque a él le dejaba mal. Entonces dice, bueno, pues ahora voy a escribir una versión justa para que quede claro que yo, que yo me merezco todos los honores que se me han negado. Con lo cual, todo tiene que ver con eso. Él no se plantea problemas literarios, ni se plantea problemas de punto de vista. Se plantea el problema de a ver cómo logro convencer a la monarquía de que me den una pensión que merezco. Bueno, podíamos, evidentemente, esta y todas las que